Bienvenidos a esta sesión. Veamos un avance de los contenidos que vamos a estudiar. En la sección de aperturas, entraremos en detalle en una de las más antiguas aperturas abiertas, la escocesa. En táctica, abordaremos las situaciones que se producen cuando una de nuestras piezas queda atrapada y mostraremos cómo evitarlo. Y en la sección de estrategia, trataremos una técnica muy útil, la extracción del rey en su zona protegida. A continuación, examinaremos los interesantes finales con alfiles de diferente color. Y para terminar, nuestro gran maestro Miguel Illescas nos enseñará cómo atrapar a la dama solitaria en el centro del tablero. ¿Preparados? Vamos allá. Dentro del grupo de las aperturas abiertas, una de las más antiguas e importantes es la apertura escocesa. Su nombre proviene de una famosa partida que tuvo lugar a mediados del siglo XIX entre un club ajedrecístico de Londres y uno de Edimburgo. Eran los años dorados del ajedrez por correspondencia y en este caso los escoceses ganaron a los ingleses con una apertura que presentaba ciertas novedades. El movimiento que caracteriza esta apertura se halla en la tercera jugada de las blancas. Después de peón E4 y caballo F3, peón D4. Esta jugada ataca directamente el juego de las negras y da lugar a una partida muy abierta y dinámica. Fijaos que con peón D4 y el posterior cambio se abre el centro, lo que permite que las piezas se desarrollen muy pronto y el ritmo de la partida sea muy ágil. Una de las partidas más antiguas que se conocen con esta apertura fue la que popularmente se atribuye a un enfrentamiento entre Napoleón Bonaparte y el general Bertrand, uno de sus más fieles colaboradores. Supuestamente, el encuentro tuvo lugar durante el cautiverio del Gran Corso en la isla de Santa Elena. La partida nos irá muy bien para ejemplificar las características de la apertura escocesa. La partida que enfrentó a Napoleón Bonaparte contra Bertrand empezó así. En su tercera jugada, Napoleón había planteado la apertura escocesa. En aquella época era usual que el negro respondiera a esta apertura con un doble cambio en la casilla de 4. Más tarde se descubrió que, tras esta maniobra, las blancas capturan el peón en D4 con la dama y quedan en una posición ventajosa respecto al rival. Sin embargo, Napoleón, fiel a su juego de ataque, no capturó con la dama, sino que movió alfil C4. Prefirió jugar de gambito y priorizar el desarrollo, movilizando rápidamente sus fuerzas sin prisa para recuperar el material. Bertrand sacó su alfil hasta C5 para defender su peón. Y Napoleón continuó con las hostilidades en el centro, avanzando a C3. En las siguientes jugadas hay varios errores, debido al hecho de que ambos contendientes eran meros aficionados. Bertrand jugó dama E7 demasiado pronto. Napoleón contestó bien, enrocando, y de nuevo su rival volvió a equivocarse moviendo otra vez la dama E5. Pero Napoleón no lo acabó de aprovechar con el movimiento F4. Es una jugada que debilita la defensa del rey y que permite la combinación que Bertrand le hizo a continuación. Capturó el peón blanco en C3, haciendo jaque a la descubierta con el alfil de C5. Con lo cual, las negras abrían el camino para que sus piezas se internaran tras las líneas enemigas. De nuevo, al negro le pudo la obsesión por la ventaja material y capturó en B2 sin aprovechar la ocasión para desarrollar sus piezas. Lo más sencillo para Napoleón hubiera sido tomar la dama con el peón y permitir que las negras capturasen, coronando en A1 y ganando una torre. A cambio, hubiera logrado una amenaza imparable con la dama, el alfil en C4 y la torre contra un rey mal protegido. Napoleón no lo vio así y quiso ser todavía más directo.
Sacrificó una pieza con alfil por F7, para que el rey negro lo capturase y en el siguiente movimiento tomar la dama con el peón de F4 y hacer jaque a la descubierta. De este modo, las negras ya no hubieran tenido tiempo de coronar su peón. Bertrand respondió bien con rey D8. Napoleón capturó la dama en E5, pero al no hacer jaque, su rival pudo coronar en A1 y lograr una torre de ventaja. Con esta jugada, Napoleón no tenía ningún ataque que compensara la pérdida de una torre. Las blancas capturaron a continuación el caballo que defendía al rey en G8, y las negras respondieron con una excelente jugada de defensa, alfil E7. Finalmente, Napoleón encaró su camino a la victoria con dama B3. Parecía evidente que lo que pretendía era colocar su alfil en B2 para encerrar a la dama. Sin embargo, Bertrand, en lugar de escapar con su dama y capturar en E5 para acudir a la defensa, decidió avanzar a A5 para contraatacar. Esta jugada dejó al rey de las negras sin defensa ante la siguiente combinación de jaque mate en 5 jugadas que urdió Napoleón. Hizo jaque en F8. Sacrificando la torre. Su rival aceptó el ofrecimiento y dio jaque con alfil G5. Las negras protegieron con su alfil en E7. Y después del cambio, la dama blanca entró con efectos decisivos en la casilla F7. Jugada que el ex emperador francés venía planificando desde que movió dama B3. Bertrand trató de escapar con rey D8, pero ya era demasiado tarde. Con dama F8, Napoleón consiguió el jaque mate. A continuación, vamos a ver con más detalle las características en ataque y en defensa de esta apertura. El planteamiento de la apertura escocesa va seguido de la captura del peón blanco en D4 por parte de las negras. La siguiente jugada lógica es el salto de caballo a D4 para restablecer el equilibrio material. A partir de aquí, si el negro toma el caballo en D4, el blanco captura con la dama y tiene la oportunidad de desarrollar sus piezas cómodamente, con la posibilidad de enrocar tanto en largo como en corto. Sin embargo, eso solo ocurrirá si el jugador que lleva las negras no tiene mucha experiencia y no conoce la apertura. Otra respuesta posible para las negras es mover a D6. Aunque es mejor que la anterior, se trata de una jugada muy pasiva y permite a las blancas desarrollar sus piezas y jugar de manera muy libre. Por otro lado, el alfil negro de F8 queda bastante encerrado. Un interesante movimiento para el jugador que recibe esta apertura es alfil C5, aunque se trata de una jugada muy complicada que puede traer muchos quebraderos de cabeza. El alfil negro amenaza el caballo blanco de D4, pero las blancas pueden defenderlo fácilmente con alfil E3. Otra respuesta más agresiva del blanco también podría ser tomar con el caballo en C6. Si eso ocurre, las negras tienen que conocer bien la teoría. Si capturan con el peón de D7, las blancas cambian damas y las negras quedan en muy mala situación, sin posibilidad de enroque y con peones doblados. Después de la captura del caballo blanco en C6, una buena jugada para las negras es dama F6. De este modo, amenazan jaque mate si capturan en F2. Cuando las blancas lo evitan, defendiendo con la dama, las negras ya pueden capturar el caballo de C6 sin el peligro que hemos visto en la anterior posibilidad. En este caso, las negras logran una gran libertad para sus piezas, a cambio de los dos peones doblados en C6 y C7. La mejor jugada para las negras es saltar con caballo F6. Ante la amenaza al peón de E4, las blancas responden habitualmente con caballo C3.
Entonces las negras salen con alfil B4 y pasan a la variante conocida como apertura de los 4 caballos, que ya conocéis. Esta posición es bastante buena y fácil de jugar para las negras. El problema para el negro con caballo F6 puede presentarse si el blanco captura el otro caballo en C6. Las negras capturan con el peón de B7 para evitar el cambio de damas y las blancas continúan con el avance a E5. Si el caballo negro escapa a la amenaza saltando a D5, el blanco vuelve a amenazar con el avance a C4. Y las negras vuelven a jugar caballo B6, quedando la pieza un poco fuera de juego. Fijaos que las 3 casillas a las que podría saltar están controladas por las blancas. Una jugada habitual para las negras, cuando el blanco amenaza con el peón en E5, es dama E7. Encierra al alfil de F8, pero obliga a las blancas a jugar dama E2, dejando también a su alfil atrapado. Tras esta posición difícil para ambos bandos, las negras pueden saltar con su caballo. Cuando las blancas amenazan con C4, las negras pueden responder con alfil A6 y clavar el peón. De este modo, en la siguiente jugada pueden enrocar largo. Otra alternativa tras la amenaza del peón en E5 es caballo E4. Esta jugada a veces permite caballo E6 y busca el avance a D5 para tomar posiciones en el centro. No es un mal movimiento, veamos cómo seguiría. Después de pocas jugadas, las negras quedan con los peones doblados de C6 y C7, pero a cambio tienen un medio juego brillante con las piezas muy activas. En la siguiente jugada pueden enrocar y salir con la dama al ataque. Con esta última variante, acabamos con la teoría. Recordad que la apertura escocesa genera un juego muy dinámico y directo, así que hay que calcular jugadas con antelación o conocer muy a fondo la teoría. En este tipo de aperturas, no confiéis mucho en el juego intuitivo. Bien, pasemos ya a la práctica para ver si hemos aprendido a dominar los movimientos característicos de la apertura escocesa. Todos los ejercicios que vamos a realizar a continuación tratan sobre la respuesta a esta apertura. Así que vamos a jugar con negras para practicar las variantes que hemos recomendado en la teoría. Imaginaos que después de plantear la apertura escocesa y del cambio de peones en D4, jugamos caballo F6 y las blancas nos sorprenden con el avance F3. Podéis tomaros de 4 a 20 minutos para pensar la mejor jugada en esta situación. Vamos ya con la solución. Los que hayáis escogido peón a D5 es una jugada excelente. El peón F3 defiende el peón en E4, pero no contribuye al desarrollo de sus piezas. Por lo tanto, nuestro movimiento a D5 es una buena forma de aprovechar su pérdida de tiempo. Si abrimos el centro y tenemos nuestras piezas mejor preparadas para la acción. También es una buena jugada alfil C5. Atacamos la diagonal que ha quedado débil con el avance del peón blanco y preparamos el enroque corto. Además, en las siguientes jugadas, las blancas tendrán problemas para enrocar. No hay mejores alternativas que estas. Si habéis pensado en sacrificar el caballo capturando en E4 para dar jaque con dama H4, sabed que no es buena opción, aunque lo parezca. El blanco se defiende con G3 y nosotros movemos dama E4. Parece que de este modo damos jaque y cuando el rival se defienda, capturamos la torre. Pero fijaos en lo que puede ocurrir. Las blancas defienden con dama E2 y clavan nuestra dama en E4. Nuestra única alternativa en esta situación es cambiar damas.
Cuando las blancas capturan nuestra dama con el caballo, nuestro rival queda con una pieza de ventaja, el caballo que hemos sacrificado en E4. Por lo tanto, tened siempre presente que antes de sacrificar una pieza, debemos hacer un cálculo exhaustivo de las jugadas que pueden venir a continuación. Si no, el sacrificio puede ser en balde. Aquí partimos de la misma variante para contestar la apertura escocesa. Pero ahora las blancas juegan mejor. Cambian caballos en C6 y no pierden ningún tiempo porque defienden el peón de E4 con alfil de 3. ¿Qué haríais en esta difícil situación? Tenéis de 5 a 25 minutos para pensar qué jugadas son las mejores. De nuevo, la jugada óptima para luchar por el control del centro es D5. Ya sabemos que los peones son la mejor opción para ello. Además, si el blanco captura, tenemos ocasión de desdoblar nuestros peones y en jugadas posteriores, contar con dos peones muy fuertes en el centro. Alfil C5 está bien pensado porque desarrollamos una pieza, pero la respuesta del rival puede ser muy peligrosa. Las blancas avanzan a E5. Nos vemos obligados a escapar con el caballo. Y cuando enroquemos, nuestro rey no estará muy bien defendido. Además, el alfil blanco apunta a H7, la dama puede activarse y en general, este movimiento puede resultar incómodo para nuestro juego. Lo mismo ocurre, más o menos, con cualquier otra salida del alfil. D6 tampoco estaría mal pensada, porque evita que el peón blanco amenace nuestro caballo. Pero sería mucho más pasiva que D5. Observad que con D5 ya no hemos de temer la amenaza del peón blanco en E5. Ganamos algo de presencia en el centro con el peón y podemos ser más agresivos y saltar con caballo G4. Amenazamos al peón de E5 y el blanco enroca para defenderlo. Pero nosotros pasamos al contraataque con alfil C5. De este modo, estamos amenazando ya con traer la dama y dejar al blanco en una situación muy difícil. Las blancas tratan de echar el caballo con peón a H3. Ahora ya podemos capturar el peón de E5 con el caballo. La clavada ya no nos molesta, puesto que tenemos la opción de contraatacar con dama a F6 y amenazar con entrar a la peligrosa casilla F2. Excelente si habéis encontrado la solución a este último ejercicio. Y no os preocupéis si os ha costado seguirlo, es un problema bastante difícil. Lo importante es que hayáis entendido el porqué de la jugada. Sigamos. Vamos con un nuevo ejercicio de aperturas. Vemos la misma defensa con caballo F6. Cambiamos caballos en C6 y las blancas escogen su mejor jugada, E5. Nosotros, aunque sabemos que la jugada idónea es dama E7, queremos sorprender al rival y saltamos con caballo E4. A continuación, las blancas responden con un mal movimiento, avanzando a F3. Sabemos que este tipo de jugadas de peón tan cerca del rey debilitan su posición y no aportan nada al desarrollo. Ahora seréis vosotros los encargados de demostrar que la jugada del blanco es un error. Disponéis de 2 a 10 minutos para hacerlo. Veamos la solución. Retirar el caballo no es una mala opción, pero no aprovecha lo suficiente el error del rival. La mejor jugada es dama H4 jaque, un movimiento muy enérgico que solo deja dos opciones a las blancas. Por un lado, jugar rey E2 les traerá muy malas consecuencias. Pierden el enroque y en las siguientes jugadas seguimos haciendo jaque con alfil A6 y luego con alfil C5. Lo mejor que pueden hacer las blancas es tapar avanzando a G3. Ahora nosotros podemos capturar ese peón con el caballo. Cuando el blanco toma nuestro caballo con el peón de H2, nosotros capturamos la torre con dama por H1.
De esta forma, tenemos peón y torre a cambio de un caballo, y el rey blanco ha quedado muy debilitado. En esta ocasión, veremos el tema de la pieza atrapada, y para abordarlo, plantearemos ejemplos con cada una de las piezas. Empecemos por la dama. La dama puede quedar atrapada en la apertura cuando se incumple uno de los principios básicos del ajedrez, es decir, cuando se saca esta pieza tan valiosa antes de tiempo y sin un motivo que lo justifique. En este primer ejemplo, el error del negro no es solo sacar la dama demasiado pronto. Además, en la siguiente jugada, al retirar el alfil amenazado, obstaculiza la retirada de su dama, cometiendo una grave equivocación. A continuación, el blanco amenaza con G3 y la dama negra se ha quedado sin casillas. Fijaos, G4 y H5 están controladas por la dama enemiga, H3 por el caballo, F4, G5 y H6 las controla el alfil de C1, E4, D3 y F6 están amenazadas por el peón de E5. Tampoco puede capturar el peón de D4 porque lo defiende el peón de C3. Para colmo, las únicas casillas a las que hubiera podido escapar la dama negra, E7 y D8, ahora las bloquea el alfil de E7. Así pues, las negras reciben un merecido castigo por haberse adentrado con su dama en territorio enemigo sin garantías de éxito. Debéis tener mucho cuidado cuando saquéis a vuestra dama en solitario. En el siguiente ejemplo, las blancas amenazan con su dama el caballo enemigo en H5 por rayos X. Así que deciden aprovechar una pequeña combinación. Capturan con caballo por E5 para dejar libre la diagonal que va desde la dama blanca hasta el caballo negro en H5. El razonamiento del blanco es el siguiente. Sacrifica el caballo capturando un peón, pero cuando las negras capturen el caballo de E5, la dama blanca capturará el de H5. Resultado, las blancas habrán ganado un peón. El discurso parece correcto en su lógica. Sin embargo, ya sabéis que cuando se sacrifica una pieza hay que comprobar muy bien las opciones del rival hasta que pueda recuperarse el material. Después del cambio de caballos, con la dama blanca sola en mitad del tablero, el negro juega alfil G4 y deja a la dama atrapada. El cazador ha sido cazado. Un último ejemplo de dama atrapada. Este tipo de situaciones se dan con cierta frecuencia cuando uno de los dos contrincantes juega con demasiado optimismo. Las blancas acaban de mover a A3, preguntándole al alfil cuáles son sus intenciones. Lo lógico para las negras sería escapar con el alfil o capturar el caballo en C3. En su lugar, las negras juegan dama A5. La idea es reforzar el ataque sobre C3 y amenazar con rayos X la torre de A1. De este modo, parece que el peón de A3 está clavado. Si toma el alfil, las negras capturan la torre. El blanco le deja hacer a su rival lo que tenía pensado, pero cuando tiene a la dama negra en A1, sorprende con caballo B3 y atrapa a la dama enemiga. Así que ya veis, una vez más, mucho cuidado con sacar la dama sin calcular antes los riesgos que conlleva. A continuación, vamos a estudiar un par de ejemplos de lo que se conoce como la mortal jugada tranquila, la preparación que, a veces, se requiere antes de atrapar a la dama. Observad que la dama negra está en problemas. Ninguna pieza blanca la amenaza directamente, pero no tiene casilla para moverse. Las blancas lo detectan y responden dama E2. En la siguiente jugada, con torre FB1, atraparán la dama enemiga sin que las negras puedan hacer nada para evitarlo. Algo muy parecido sucede en el siguiente ejemplo. Las blancas juegan A3. Si ahora el negro tuviera la imprudencia de capturar el peón con dama por B2, en el siguiente turno quedaría atrapada solo con que el blanco jugara caballo A4. Esa captura mortal del peón caballo-dama es un error muy típico que hay que evitar a toda costa. La dama situada en la casilla que ocupa ese peón, sea de las blancas o de las negras, suele tener un futuro incierto.
Pero la dama no es la única pieza que puede quedar atrapada. Aunque es más raro que ocurra, también le puede suceder al alfil. Observad, en esta posición las blancas capturan con dama de 4, sin darse cuenta del peligro. A continuación, las negras avanzan a c5 y amenazan la dama. Sin embargo, las blancas parece que encuentran una solución, jugando dama de 5. Además de amenazar jaque mate en f7, hacen lo mismo con la torre de a8. Pero las negras, con alfil e6, salvan ambas amenazas. La dama defiende la torre y el alfil defiende el jaque mate. Para intentar salvar su alfil, las blancas contraatacan con dama c6 y hacen jaque. El alfil negro vuelve a interponerse en d7, y ahora con la torre defendida, el peón negro avanza hasta c4 y atrapa finalmente el alfil. Bien, veamos este último ejemplo. En este caso, se trata de un caballo atrapado. Habitualmente, un caballo puede quedar atrapado cuando está en la banda, donde tiene menos opciones para moverse. Es muy extraño que suceda en el centro del tablero, donde tiene 8 casillas posibles a donde saltar. Fijaos aquí, el caballo negro está mal colocado en a5, y cuando las blancas hacen su última jugada avanzando a b4, dejan el caballo atrapado. Este ha sido el último ejemplo de piezas atrapadas. Para los ejercicios que os proponemos a continuación, recordad: no saquéis la dama antes de tiempo, a no ser que tengáis una jugada muy bien estudiada para ello. La captura del peón del caballo dama con la dama siempre es peligrosa. Y por último, no llevéis los caballos a la banda, donde sus opciones de movimiento se reducen a la mitad. Vamos con el primer ejercicio. No os voy a dar ninguna pista. Juegan blancas y tenéis de 2 a 10 minutos para encontrar la mejor solución. Concentraos y pensadlo bien. No es difícil, pero requiere atención. Vamos con la respuesta. Estáis en lo cierto, los que habéis pensado que el flanco de rey de las negras está muy debilitado. Nuestro rival ha movido los peones de enfrente del rey y parece que la posición pide una respuesta en forma de ataque, como h4 o caballo e5. No son malas jugadas, aunque las negras se pueden defender. Pero nuestro mejor movimiento es aprovechar una oportunidad única para ganar material. Con dama b4 amenazamos el caballo de a5 y la dama del rival. Las negras se ven obligadas a cambiar damas. Y cuando capturamos con el peón en b4, el caballo negro queda atrapado y será eliminado haga lo que haga. El segundo ejercicio es un poco más difícil. Las negras juegan y tienen la oportunidad de atrapar una pieza blanca. Sé que puede parecer imposible, pero no lo es. Tenéis de 2 a 10 minutos para resolverlo. La solución es capturar el caballo con alfil por f5. Cuando el peón blanco captura en f5, nosotros avanzamos a e4 y el alfil de f3 queda atrapado. El caballo en f6 y el peón en e4 controlan todos sus movimientos. Además, el caballo blanco en e2 bloquea su huida. Último ejercicio. En este caso, tenéis que pensar si la jugada dama por g2 jaque es conveniente para las negras. Podéis tomaros de 3 a 15 minutos para pensarlo. Excelente para los que hayáis visto que dama por g2 no es una buena opción. Después de las capturas y la secuencia obligada de movimientos, el blanco mueve a c4 para que el alfil en e5 controle la diagonal. De pronto, nuestro caballo de d1 se ha quedado sin salida. El alfil y el rey controlan todos sus posibles movimientos. En 2 jugadas, el rey blanco se aproximará y capturará nuestra pieza en d1.
Cualquier jugada que evitara el jaque mate con la dama era buena. Por ejemplo, si jugamos rey G8, cuando las blancas suben su dama a D8 y dan jaque, podemos escapar a F7 y evitar el jaque mate. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás? Hola Marcos, la verdad que yo con un tablero de por medio estoy siempre de maravilla. Oye, hoy nos traes un tema muy importante. Sacar la dama lo antes posible es un error, pero para principiantes es una tentación irresistible, ¿verdad? Cierto Marcos, cuesta un poco comprender que tengamos que reservar la acción de una pieza tan poderosa. Por eso vamos a insistir en los peligros que acechan a la dama en la apertura, cuando tantas piezas enemigas pueden atacarla. Lo haremos con una partida de mi propia cosecha. ¿Te parece, Marcos? Me parece muy bien. Bien, pues esta es la posición en la que yo, conduciendo a las piezas blancas, vi como a mi jugada natural H3, en plena apertura, atacando su alfil, mi rival comprometió todavía más la ya delicada situación de su dama, volviendo a jugarla y defendiendo su alfil de un modo indirecto, puesto que si capturo, mi torre quedaría al alcance de su dama. Defendí la acción sobre F3 con una retirada, pero esto es aquello de un paso atrás para dar dos pasos adelante. Su posición va a quedar comprometida porque su dama está chocando contra todas mis piezas ligeras. Aquí mi rival quedó pensando y ya yo creo que perdió el control, cometió un error decisivo. Era el momento de ir ya planificando el cambio en F3. Directamente no se puede, no se debe más bien, porque después de la captura mi alfil ataca a su dama y posteriormente podré capturar en B7. Por ello, él debía haber preparado esa captura en F3 con una jugada como caballo C6 o C6, cortando la diagonal F3-B7, para después de enroque poder ya tomar en F3 y, bueno, está peor su posición, pero puede seguir jugando. Yo creo que le entró el pánico viendo que de pronto su estrategia no daba resultado y optó por retirar el alfil. Pero ahora su dama va a ser víctima de un ataque combinado de las piezas menores. Caballo E5, se observa que su dama ya solo tiene una casilla disponible, jugó dama H4 y ahora la infantería termina la labor, G3, la dama negra queda sin casilla salvadora. Por tanto, mi rival tuvo que abandonar. Una vez más, se demostró que la dama no se encuentra cómoda con tantas piezas en el tablero. ¿Qué te ha parecido, Marcos? Me ha parecido importantísimo tener en cuenta todo esto y espero que insistir tanto en el asunto nos vacune contra esa terrible enfermedad que es sacar la dama tempranamente. Eso espero, Marcos. Nos vemos en la siguiente. Hoy no saco la dama, ¿eh? No, hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a ver una técnica muy útil, la extracción del rey. Básicamente consiste en sacar al rey enemigo de su zona protegida, su enroque, por medio de sacrificios de material. De este modo, se le arrastra a zona abierta, donde será más fácilmente víctima de un jaque mate. Para entender este método, estudiaremos un modelo clásico, el viaje del rey. Proviene de una partida muy famosa que se jugó a principios del siglo XX y enfrentó al angloamericano Edward Lasker, primo y amigo del campeón mundial Emmanuel Lasker, contra el inglés George Alan Thomas. Hagamos primero un análisis material y estructural de la situación. Por un lado, observamos que ambos ejércitos tienen igual número de piezas, pero llama la atención la disposición de las blancas. Fijaos en que disponen de los dos caballos, un alfil y la dama preparados para amenazar el enroque de las negras. Es especialmente destacable la acción sobre el punto H7. La dama, de forma directa, y el alfil por rayos X parecen muy interesados en esa casilla. Si no estuviera el caballo de E4, da la sensación de que podrían dar jaque mate. Así que lo primero que se nos ocurriría es capturar el alfil con caballo por F6, para despejar la diagonal y además hacer jaque. No es mala jugada, pero el negro captura el caballo con el peón y despeja la fila para que la dama controle la casilla H7. De este modo, dificulta la entrada de las blancas.
A Edward Lasker se le ocurrió una idea brillante para evitar dicha situación, una combinación que ha pasado a la historia como una de las más espectaculares del siglo XX. Sacrificó la dama, capturando en H7 para hacer salir el rey de su guarida, lo que se conoce como sacrificio de extracción. A partir de ahí, con el rey negro en H7, coordinó sus 3 piezas menores y la infantería para arrastrar al enemigo al jaque mate. Lasker continuó, ahora sí, capturando el alfil con caballo por F6, despejando la diagonal y dando un nuevo jaque con su alfil. La retirada del rey negro, en este caso, era posible. Sin embargo, si lo hacía, las blancas saltaban con caballo G6 y era jaque mate. Por lo tanto, el rey negro estaba obligado a salir y su única casilla disponible era H6. A partir de este momento, Lasker fue guiando el rey enemigo, haciendo jaque en cada jugada y dejándole una sola posibilidad para mover. Jugó caballo eje 4, jaque. Y el negro respondió con rey G5. Continuó con el avance a H4, amenazando al rey de nuevo y obligándolo a ir a F4. Con G3 volvió a arrastrar al enemigo hacia territorio hostil. El negro jugó rey F3, pero Lasker le contestó con alfil E2. Y así, sucesivamente hasta el final. Una sola casilla disponible en cada jugada. Hasta que el rey de George Alan Thomas recibió este espectacular jaque mate en G1. Con este brillante ejemplo queda explicado el sacrificio de extracción. La mejor manera de acabar de comprenderlo será con la práctica. Así que vamos con el primer ejercicio. Comprobemos si sois capaces de emular a los grandes maestros clásicos. Sabiendo el tema que estamos tratando, tenéis que averiguar el modo en que las blancas pueden organizar un ataque mortal contra las negras. Os voy a dar de 3 a 15 minutos para que lo penséis sin prisas y podáis calcular las consecuencias de vuestra jugada. Ya os adelanto que se trata de una secuencia difícil y con bastantes movimientos que analizar, así que no os preocupéis si se os escapa algún detalle. Antes que nada, hay que decir que las blancas tienen ventaja material y, por tanto, su posición es muy buena. Podrían ganar con muchas jugadas, como torre por B4, por ejemplo. Es cierto que no dan jaque mate, pero quedan en una situación muy favorable. Sin embargo, la solución al problema planteado es el sensacional sacrificio dama por G7 jaque. De esta forma, extraemos el rey negro de su enroque. Una vez tenemos el rey enemigo en G7, volvemos a darle jaque con torre G4. El negro no puede resguardar su rey en H8, porque también lo amenazamos con el alfil de C3 por rayos X. Si se retira, capturamos el caballo con alfil por F6 y es jaque mate. Por lo tanto, el rey tiene que seguir saliendo al exterior y trasladarse a H6. En esa zona va a ser víctima de una red de jaque mate. De momento, con alfil F6 controlamos las vías de escape en diagonal. La única forma que el negro tiene para defenderse es dama por F5. Pero nosotros, con alfil G7, forzamos el rey negro a desplazarse a H5. Destapamos la diagonal del alfil en E2 con torre G3 y volvemos a obligar al rey a moverse. Después de caballo F3, damos jaque de nuevo y el negro se ve obligado a entregar su dama para salvar el rey. Si las negras optaran por retirarse con rey H5, contestaríamos con caballo D4, amenazando la dama y dando jaque con el alfil de E2. Las negras tendrían que entregar su dama para bloquear la diagonal, pero enseguida recibirían el jaque mate.
Por lo tanto, después de caballo F3 jaque, las negras deben entregar su dama, capturando el caballo. Después de que eliminemos su dama, el rival queda con una pieza de menos y su rey recibe el jaque mate en 2 jugadas. Veamos el segundo ejercicio. En esta situación, las negras tienen un peón de ventaja y una buena posición con todas sus piezas centralizadas. Pueden seguir jugando con caballo E5, atacando la dama enemiga y después llevar el caballo a defender, o resguardar su rey en B8 buscando una zona segura. Pero, en lugar de eso, las negras cometieron un grave error al jugar caballo G5. En esta situación, quiero que penséis una forma de atacar para las blancas, alejando piezas de la defensa del rey negro para extraerlo de la seguridad que le brinda su enroque. Una pista. Como hemos visto en los casos anteriores, es habitual realizar espectaculares sacrificios para culminar con éxito la extracción del rey. Disponéis de 3 a 15 minutos para calcular las consecuencias de la jugada que elijáis. Vamos a ello. La jugada ganadora es torre por C7 jaque, un demoledor sacrificio de extracción. La clave está en que cuando el negro captura en C7, nosotros con dama G3 damos un jaque que impide al rey volver a la casilla B8. De nada le sirve tampoco escabullirse a D7, ya que recibiría un rápido mate tras dama D6 jaque. El rey negro está obligado, por tanto, a huir a B6, y ahí es víctima del acoso de nuestras piezas. Primero con torre B1, y cuando el rival se ve arrastrado a A6, con dama A3 damos jaque mate. El último ejercicio proviene de una famosa partida que enfrentó a Bobby Fischer contra el ruso-polaco Samuel Rzeszewski. El encuentro tuvo lugar durante el Campeonato de los Estados Unidos de 1958 en la ciudad de Nueva York. Así que en este ejercicio os tenéis que meter en la piel de Bobby Fischer. La pregunta que os planteamos es si creéis que es buen movimiento alfil por F7 jaque. ¿Funcionará este sacrificio de extracción o creéis que Fischer hizo antes alguna jugada preparatoria? Juegan blancas y tenéis de 4 a 20 minutos. Efectivamente, Fischer jugó alfil por F7 jaque y sacrificó su pieza. En aquel momento, esta jugada dio la vuelta al mundo. Resulta que si las negras intentaban capturar el alfil con torre por F7, perdían la dama cuando las blancas hubieran respondido con caballo E6. Para evitar esa jugada, Rzeszewski capturó con el rey y Fischer realizó otro sacrificio de atracción brillante, caballo E6. Si las negras querían salvar su dama, estaban obligadas a aceptar el ofrecimiento. Si el negro hubiera capturado el caballo de Fischer con el rey, la dama blanca hubiera vuelto a dar jaque en D5, negándole el camino de vuelta a su rival. Así que las negras se hubieran visto obligadas a jugar rey F5 y Fischer habría empezado así una cadena de jaques hasta el final de la partida con jaque mate. Rzeszewski optó por capturar el caballo con D por E6. Perdió su dama y Fischer acabó ganando la partida igual.
pero de la otra forma hubiera sido la partida más corta de la historia del campeonato de Estados Unidos. Lo importante en este caso era que os dierais cuenta del bloqueo de las 3 piezas en el flanco de rey. Si además habéis sabido ver la jugada, vamos muy bien. Os felicito. No os preocupéis si no acabáis de entender alguno de los conceptos que hemos barajado en la estrategia. Es una temática más avanzada que las otras, pero seguro que iréis profundizando en ella a base de repasar y practicar. Vamos a estudiar los finales con alfiles de diferente color, las piezas eternamente separadas. Examinaremos 2 grupos de posibilidades, uno en el que los peones están ligados y otro en el que están separados. En primer lugar, aquí tenemos un caso en el que el blanco, a pesar de contar con 2 peones de ventaja, no puede ganar la partida. El rival controla todas las casillas blancas. Concretamente, el punto crítico F7 está bloqueado por el alfil negro. Observad que el alfil blanco no puede hacer nada para influir en el juego. Si solo hubiera un peón blanco, todavía sería más fácil. Bastaría con que el alfil negro controlara una de las casillas de su camino hacia la coronación. En cualquier caso, es una situación típica de tablas. Esta es una situación más interesante, cuando el bando fuerte es capaz de colocar sus 2 peones unidos en la 6ª línea. En esta posición, la victoria está asegurada. Juegan las blancas. Fijaos en que tienen el peón en F5, amenazado por el alfil negro. Si avanzan a F6, serían tablas, puesto que el alfil negro se movería a B3 y controlaría E6 junto con el rey. Así que las blancas buscan otro camino, avanzan a E6 y hacen jaque. Este jaque cumple el principio de buscar la máxima armonía entre los peones y el alfil, pues van por casillas de color contrario para complementarse. Ahora el rey negro tiene que retirarse a E8, y su homólogo blanco puede ir a E5 y proteger sus peones. De esta forma, las blancas garantizan el avance del peón a la 6ª línea. En esta situación, la amenaza es ya coronar en F8, con el alfil defendiendo desde H6. Las negras tienen que ir rápidamente con el alfil hasta G6. Si el blanco avanzara ahora hasta F7, sería un error, ya que el negro cambiaría su alfil por los 2 peones y la partida acabaría en tablas. En su lugar, las blancas acercan su rey hacia el alfil enemigo. Primero juegan alfil H6 para dejarle paso. El negro trata de escapar con alfil H5, conservando la diagonal, pero ya es demasiado tarde. Haga lo que haga, el blanco conseguirá coronar y ganará la partida. Así que ya veis como 2 peones unidos en sexta ganan con facilidad, puesto que el alfil rival se queda sin casillas. A continuación vamos a ver cómo en algunas situaciones se puede bloquear a 2 peones ligados, lo que se conoce como técnica de bloqueo. En este caso, el blanco prepara con su alfil el avance de su peón a E6. Si lo consigue, logrará tener a sus peones y a su alfil en armonía, de manera que conseguirá tener a sus 2 peones en sexta. Así que el negro debe intentar bloquear la casilla E6 para evitarlo. Tiene 2 opciones: alfil B3 o alfil D7. El movimiento correcto es alfil D7. Es una jugada muy importante, porque de esta forma el alfil cumple 2 objetivos. Por un lado, controla la casilla F6 para sacrificarse en caso de que el peón avance, pero además amenaza el peón de F5. Con lo cual, paraliza al rey blanco que ya no puede maniobrar. Más adelante, veremos que cuando eso no es así, cuando el rey blanco tiene capacidad de maniobra, las blancas podrían hacerse con la partida. Aquí, el blanco ya no tiene mucho que hacer. Juega alfil G5 para dar jaque. Pero las negras escapan con el rey F7 y lo mantienen controlando la casilla crítica E6. Con rey F4, el blanco trata de defender su peón. Sin embargo, el alfil cuenta con la posibilidad de una jugada de espera,
alfil C8. Esta es la única jugada buena para las negras. Cualquier otra desmontaría la maniobra de bloqueo. Tras alfil C8, cualquier avance de peón de las blancas desencadenará un final en tablas. Y no pueden maniobrar con el rey, porque éste deberá continuar defendiendo el peón de F5. Si el blanco avanza el peón de F6, el negro responde alfil E6 y bloquea el avance del peón de E5. Si por el contrario avanza el peón de E5, el alfil negro se sacrifica a cambio de los dos peones y la partida también acaba en tablas. Y esta es la técnica del bloqueo. Recordad, la jugada clave alfil D7, donde la pieza cumple una doble función, controla la casilla de avance y amenaza al otro peón enemigo. Así que, siempre que sea posible, en este tipo de final, amenazad con vuestro alfil a los peones enemigos. Sigamos con variantes de finales con alfiles de diferente color. Recordad que en el ejemplo anterior decíamos que el alfil negro tenía dos opciones, mover a D7 o a B3. Hemos dicho que alfil B3 es un error. Veamos por qué. A partir de este momento, el alfil está atado a la defensa del punto E6, al igual que su rey. Con esto en mente, las blancas escogen rey D4 para realizar una maniobra de rodeo y acabar situándose en D6 a fin de apoyar el avance de su peón. Mientras las blancas mueven su rey, las negras solo pueden perder tiempos con su alfil. Una vez el rey blanco ha llegado a su destino, el rival no puede hacer nada para salvar la partida. Si las negras optaran por alfil C2 para amenazar el peón de F5, las blancas avanzarían a E6. Entonces el negro tendría que responder rey F8, el peón de F5 avanzaría y el blanco conseguiría los dos peones en sexta fila. Y lo mismo ocurre si el alfil negro se queda esperando en la diagonal. Entonces las blancas avanzan con sus peones y ganan sin ninguna dificultad. Hemos visto ya tres casos de finales con los peones ligados y ahora analizaremos un par con los peones separados. Esta posición fue investigada a finales del siglo XIX y se concluyó que las blancas ganan. La técnica para ganar siempre es la misma. Mientras que el rey negro impide el avance del peón en C6 y el alfil bloquea al de F5, el rey blanco siempre debe apoyar el peón frenado por el alfil. En este caso, las blancas quieren ir con el rey hacia el flanco de rey, pero antes tienen que mover alfil F3. De este modo protegen el peón de C6 y permiten que el rey blanco se ocupe de sus quehaceres. Hecho esto, las blancas juegan rey E6 para apoyar el avance del peón de F5. Cuando comienza el avance del peón hacia la casilla de coronación, las negras no pueden hacer nada más que esperar, moviendo su alfil. Las negras tienen que mantener el control de las dos casillas, F8 y C7. De lo contrario, uno de los dos peones blancos coronaría y su ejército ganaría la partida. El problema es que las blancas se disponen a llevar su rey a la casilla G8 para apoyar la coronación de su peón. Las negras tratan de amenazar al rey blanco con alfil C3, pero ya está claro que la situación es imparable. Las blancas coronarán, su rival tendrá que sacrificar el alfil y con peón de más, las blancas ganarán fácilmente. Por lo tanto, ya hemos visto que los peones separados pueden llegar a la victoria, siempre que el rey consiga apoyar el avance de la coronación y ganar el alfil enemigo a cambio del peón. Recordad, no olvidéis defender con el rey el peón que esté amenazado por el alfil rival. Por último, vamos con el final más típico de los alfiles de diferente color. Hay que decir que los finales con este tipo de piezas son de los pocos en los que es frecuente acabar en tablas, aunque uno de los bandos tenga dos peones menos. Es decir, eso no ocurre casi nunca en finales con torres y es casi imposible en los finales de caballos. En este caso, vamos a ver un estudio del gran maestro Yuri Averbach, conocido representante de la escuela soviética.
Dicho ajedrecista concluyó que en esta situación las negras forman una barrera defensiva infranqueable. El alfil de C7 controla la casilla F4 junto con su rey. Además, la misma pieza bloquea el avance del peón de C6. Por lo tanto, las blancas juegan rey de 5 con la intención de llegar hasta B7, amenazar el alfil negro y apoyar el avance de su peón. Las negras, en cambio, planean una respuesta consistente en llevar su rey a D8. Fijaos en que, en cuanto a número de jugadas, disponen de tiempo. Tras 3 jugadas, el rey negro llega a D8 y el blanco todavía está en B6. En este momento, las blancas ya pueden dar cuenta de que no hay nada que hacer. Si tratan de volver hacia atrás para defender su otro peón, el rey negro llegará a G5 e impedirá el avance. Por lo tanto, queda claro que las negras controlan las casillas F4 y C7, y la partida acabará irremediablemente en tablas. Hay muchos más finales posibles con alfiles de diferente color, pero hemos visto los principales, así que practiquemos un poco. En este ejercicio, la cuestión es deducir la forma en que las blancas pueden ganar la partida. No penséis solo en una jugada, sino más bien en un plan. Disponéis de 3 a 15 minutos. ¿Habéis encontrado la solución? Efectivamente, el plan consiste en llevar al rey hacia la casilla clave F6. Desde ahí podremos apoyar el avance del peón en E5. Sería un gran error tratar de avanzar a F6. El negro respondería rey E6 y el bloqueo de nuestros peones sería total. Por eso nuestro primer movimiento será rey F4. Cabe decir que si las posiciones de las piezas negras fueran al revés, la partida acabaría en tablas, tal como hemos visto en el último ejemplo. Pero en este caso, el alfil negro solo cumple un objetivo en su diagonal: controlar el peón. De esta forma, no impide a nuestro rey dar la vuelta por detrás de sus peones y ganar la partida. Sigamos con otro ejercicio. Jugáis con negras y, de nuevo, tenéis que encontrar el mejor plan. Esta vez para hacer tablas. Podéis tomaros de 3 a 15 minutos para pensarlo. En este caso, la clave está en ver que nuestro alfil solo está cumpliendo uno de sus objetivos: frenar el avance a F6, pero no amenaza al peón de G5. Por lo tanto, se trata de pensar en qué diagonal podríamos responder a las dos necesidades. Y efectivamente, debemos llevar nuestro alfil a D8 o a E7. Así que, tanto alfil B4 como alfil A5 son buenas jugadas. Normalmente no podemos mover el alfil porque el peón enemigo avanza, pero aquí sí podemos hacerlo. Si el rival avanza a F6, capturamos su alfil con el rey. El alfil enemigo está mal situado. Si trata de apartarse a H5 para evitar la amenaza del rey y poder avanzar a F6, es demasiado tarde. Nosotros llegamos antes a D8 con el alfil, controlamos F6 junto con el rey y logramos las tablas. Vamos con otro ejercicio un poco más difícil que el resto, así que atentos. Juegan blancas y pueden conseguir tablas. Os doy 2 pistas. Tenéis que conseguir el control de 2 casillas críticas, B1 y E2. Recordad que hay que amenazar a los peones enemigos. Os doy de 4 a 20 minutos. Antes de revelar la solución, fijaos en una cosa. Si fuera el turno de las negras, ganarían, ya que con rey A1 garantizarían la coronación de su peón. Por tanto, nuestra única forma de evitarlo es alfil F7 para amenazar el peón de B3. De este modo, si el negro trata de ir con su rey a A1, capturamos su peón. Por lo tanto, lo más lógico es que las negras jueguen rey A3.
Y en este momento debemos ir con mucho cuidado, porque las negras amenazan ganar. Si fuera el turno de las negras, avanzarían a B2, estarían a punto de coronar e intentaríamos parar el peón con alfil G6. Sin embargo, con rey A2, el negro conseguiría la coronación y acabaríamos perdiendo. Por lo tanto, nuestra única forma de conseguir tablas es volver con alfil G6. Así, tras la siguiente jugada del negro, tapamos la casilla B1 e impedimos la coronación. De este modo, el alfil cumple sus dos funciones, bloquea el avance del peón y controla A2, la casilla de acceso del rey enemigo. Observad cómo el alfil y el rey blancos construyen una barrera por la que el rey de las negras no puede pasar. Así que las tablas están garantizadas. Podríamos seguir basculando con nuestro rey D1, rey E2 y el negro no podría progresar. Y con este ejercicio terminamos. No os entretengo más, pero no dejéis de estudiar, practicar y jugar tanto como podáis. Hasta pronto.